¿Por qué nos da miedo expresarnos? ¿Te has preguntado cómo vivirías si no te preocupara lo que piensan los demás? Acá una de las primeras respuestas que siempre me surgen en los talleres es libertad. Me sentiría libre de poder expresarme, de poder hablar, de ser yo, me sentiría auténtico. Y fíjense acá cómo una de las razones, la principal razón por las cuales nos da miedo hablar en público tiene que ver mucho con la mirada externa. Tiene que ver con el miedo al rechazo. Generalmente tenemos mucho miedo a ser rechazados por el otro. Si ustedes, cualquier razón que quizás crean que tienen, que les da miedo hablar en público, siempre termina en el miedo al rechazo. Si ustedes dicen, y tengo miedo a olvidarme o quedarme en blanco, ¿y eso cómo se conecta? Y con cómo me van a rechazar los demás y cómo me van a mirar si yo me quedo en blanco. O me da miedo de repente ponerme rojo o ponerme roja por el nerviosismo. ¿Y qué? ¿Y por qué me afecta? Y porque tengo miedo que los demás lo vean y digan, ay, se está poniendo nervioso, se está poniendo nerviosa. Entonces, siempre en conclusión, si nos preguntamos a qué nos lleva ese miedo, termina en esto del miedo al rechazo, el miedo a ser rechazado. Pero aquí quiero que vean algo y quiero que se pregunten algo. ¿En qué parte de ustedes impacta el ser rechazado? Fíjense, afecta directamente el autoestima que tenemos. Va directo a la autoestima cuando alguien me rechaza. Entonces, vamos a ver ahora, como para ir entendiendo esto, vamos a hacer un juego de creencias, para ir moviendo un poco las creencias que tenemos y un juego de frases, para que ustedes vayan viendo un poco cómo juega psicológicamente esto del miedo al rechazo. Yo me siento con miedo con el público porque puede rechazarme. Estuvimos hablando del miedo al rechazo, entonces si armáramos una frase, podemos decir que yo siento miedo con el público porque puede rechazarme. Ahora vemos que en realidad, y fíjense este cambio que hacemos, no es tanto en dónde, quién me rechaza o ese rechazo externo que está afuera, sino en dónde impacta, que es mi autoestima. Entonces, si volvemos a armar una frase, podemos decir que yo me siento con miedo con el público porque puede afectar mi autoestima. Fíjense este cambio muy sutil de percepción y de cómo percibimos esto. Antes lo que me afectaba era el rechazo externo de afuera. Ahora empezamos a ver que en realidad no me afecta tanto el rechazo externo, sino cómo me afecta a mí ese rechazo externo, cómo afecta mi autoestima. Entonces, si le ponemos una frase, podemos decir que yo siento miedo con el público porque puede afectar mi autoestima. Bien, continuamos entonces. La pregunta que yo les hago es, ¿quién se rechaza en realidad? ¿El público o ustedes a través del público? Fíjense cómo en realidad somos nosotros los que nos rechazamos continuamente, a través del público. Pero siempre somos nosotros, somos el juez que continuamente se está latigando, se está creando ilusiones e ideas sobre cómo me van a rechazar, esto de hacerse la cabeza. Y que a veces el público puede o no rechazarte. Ojo, no estoy diciendo que el público no rechaza o la familia no nos rechaza o quien sea no nos rechaza. El tema es que si yo tengo mi autoestima muy abajo, yo me creo ese rechazo y continuamente me estoy latigando. En cambio, si yo no me lo creo, o yo tengo la autoestima que he podido trabajar, que he podido aceptarme, ese rechazo a mí no me va a afectar. Ojo, capaz me hace responsable, me hace crecer y entiendo que tengo que pulir cosas o lo que sea, pero no me va a afectar a nivel emocional. Entonces, si nosotros continuamos con esta frase, podemos decir, yo siento miedo con el público porque puedo rechazarme, porque soy yo quien se rechaza. Entonces, ¿de dónde nace este miedo al rechazo? Nace del autoconcepto y el autoestima. Ahora, hay un tema acá que tenemos que asumir, que es el de asumir riesgos.
Creemos o qué hacemos o de dónde surge este miedo. Todos queremos ser personas interesantes, personas influyentes, personas que seamos valoradas por lo que nos dicen. Entonces, para evitar este miedo al rechazo que tenemos, o este miedo a ser juzgados, ¿qué hacemos? Evitamos riesgos continuamente. El problema en esto, de evitar los riesgos, es que evitar los riesgos justamente es lo que afecta a nuestra autoestima. Porque, fíjense, el qué hubiera pasado si hubiera encarado este proyecto, le hubiera dicho esto a esta persona, le hubiera dicho sí, me gustás, te quiero, a esa persona que queríamos cuando era adolescente. El qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho te destruye la autoestima, porque es eterno. Continuamente vamos a estar pensando, puta, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera hecho el otro? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera lanzado por lo que quería? En cambio, el hecho de encarar el proyecto, hacerlo y ser rechazado y fracasar, ese rechazo te hace sentir mal 2 meses, 1 mes, 5 meses, 1 año como mucho, pero después lo sanamos. En cambio, el que hubiera pasado sí es eterno. Entonces, el que hubiera pasado sí continuamente mina justamente la autoestima. En cambio, de la otra forma, aparece esto de se lo dije, lo hice, me rechazaron, pero ya mi autoestima se siente bien porque lo pude hacer en profundidad. Entonces, ¿qué es el miedo al rechazo? Es el miedo a no ser aceptado. Pero la aceptación nace de uno mismo, no del otro. Mientras más nos rechacemos nosotros a nosotros mismos, más vamos a buscar la aceptación afuera. Y mientras más nos rechacemos, más rechazados nos vamos a sentir. Porque la aceptación no viene de afuera, la aceptación viene de nosotros mismos. Cuanto menos nos aceptemos, más vamos a necesitar de la aceptación de los demás. Y es muy probable que si nosotros no nos aceptamos y nos pasen 20 cosas buenas y una mala, o nos aparezcan 19 formas diferentes en las cuales la vida nos aceptó por alguna situación y nos aparece una situación en la cual nos sentimos rechazados, lo probable es que veamos esa situación de rechazo y no veamos las 19 formas en las cuales la vida sí nos aceptó. Y eso proviene de alguien que no se está aceptando a sí mismo. Hay 2 tipos de rechazo. De alguien que no conoces, que vos decís, ok, no me conoce y me rechazó. En realidad lo que está rechazando no es a mí, está rechazando la idea que tiene de lo que soy. Porque no me conoce. Entonces, si de repente, no sé, estoy vendiendo y una persona y no puedo concretar una venta, no me está rechazando a mí, está rechazando la idea que tiene de lo que soy, que se acerca muy poco a lo que soy. Piensen, imagínense los telemarketers si tuvieran este problema del miedo a no vender o a ser rechazados. Tendrían que ir a un psicólogo y colapsarían los psicólogos. Justamente por esa razón. Y por otro lado, el otro tipo de rechazo tiene que ver con ser rechazados por alguien conocido. Que en realidad, si esa persona me está rechazando, es porque quizás no pudo ver lo que soy, no pudo ver mi potencial. Y si lo pudo ver, es una gran oportunidad realmente que puede sonar duro, pero para hacer un cambio, para vaciar el vaso, para alejarme de esa persona porque no podemos conectar, no somos compatibles. Entonces es la oportunidad de soltar y bueno, buscar a otra persona, sea en un proyecto, sea con una pareja, sea con amigos, con lo que sea.